Bienvenidos a la Tribuna Nacional, el rincón sin filtros de la política española, duelos en Moncloa, batallas autonómicas y escándalos que arden como en la Plaza Mayor. Analizamos con datos afilados, opiniones directas y un humor castizo que pica pero informa. Suscríbete, activa la campanita y debate con nosotros. Aquí tu voz manda. Era un jueves más en la Asamblea de Madrid, pero como tantos otros en los últimos años, el aire en el hemiciclo se cargaba de esa electricidad tensa que precede a las tormentas políticas. El 16 de octubre de 2025, el sol de otoño se filtraba tímidamente por las ventanas altas del Palacio de la Puerta del Sol, iluminando un salón donde los escaños azules del Partido Popular contrastaban con los rojos del PSOE, como si el mobiliario mismo estuviera alineado en bandos irreconciliables. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ocupaba su puesto con esa postura erguida y desafiante que la había convertido en un icono de la derecha española. Traje impecable, melena rubia recogida en un moño preciso y una mirada que podía congelar el Támesis. Frente a ella, la oposición afilaba sus preguntas semanales, en una sesión de control que se había transformado, bajo su mandato, en un ritual de duelos verbales donde las palabras cortaban como navajas. Madrid, esa ciudad que late con el pulso de 7 millones de almas, era el epicentro de una guerra civil ideológica que trascendía las fronteras autonómicas. Ayuso, con sus políticas liberales en sanidad y educación, sus bajadas de impuestos y su defensa a ultranza de la libertad individual, había convertido la región en un bastión del PP que Sánchez y sus aliados miraban con envidia y recelo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno central, con su coalición progresista sostenida en equilibrios precarios con independentistas y comunistas, veía en Ayuso no solo a una rival electoral, sino un símbolo de todo lo que odiaba, la España profunda, la que no se arrodillaba ante los pactos de Ferraz. Las pullas entre ambos eran legendarias. Recordemos aquella vez en 2023, cuando Ayuso soltó un hijo de puta desde la tribuna del Congreso, disfrazado de me gusta la fruta en una excusa que se hizo viral y que aún hoy provoca carcajadas irónicas en las tertulias radiofónicas. O el plantón de Ayuso a una reunión bilateral en Moncloa, justificado con un mi pareja no va a Puerta del Sol a hacer negocios, que dejó a Sánchez mascullando en privado sobre aportaciones tóxicas. Pero aquel jueves, el foco no estaba en Sánchez directamente, sino en su extensión más fiel en Madrid, Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea. Espinar, una mujer de 40 y pocos, con el cabello corto y oscuro que le daba un aire de profesora estricta, había asumido el rol de ariete socialista tras la marcha de figuras como Pepa Gutiérrez. No era una novata, había sido concejala en el ayuntamiento durante el mandato de Manuela Carmena, navegando las aguas turbulentas de una izquierda dividida. Pero en los últimos meses, su tono había cambiado. De moderada a combativa, como si hubiera ingerido el elixir de la rabia contenida. Algunos decían que era presión de Ferraz, que le exigían resultados ante las encuestas que daban a Ayuso una ventaja aplastante de cara a 2027. Otros, con un toque de humor negro, bromeaban en los pasillos que Espinar se había cansado de ser la buena policía y optaba por el garrote. En 2022, ya había llamado perros a Ayuso y a Feijóo en un arrebato que le valió portadas y memes. Luego se enfrentó a Ayuso, en cuanto le enseñó los dientes, se agachó, había dicho, evocando un caniche acobardado. Aquel lapsus lingüístico había sido el preludio de lo que vendría. La sesión comenzó con la rutina de siempre. Preguntas de Más Madrid sobre el transporte público, donde Íñigo Errejón, con su retórica florida, acusaba al gobierno regional de convertir el metro en un laberinto de desigualdades. Ayuso replicó con datos, millones de viajeros, inversiones récord y un dardo sutil sobre los atajos ideológicos que no llevan a ninguna parte. Luego Vox, con Rocío Monasterio exigiendo mano dura contra la inmigración irregular, a lo que Ayuso respondió con un equilibrio que irritaba a los ultras. Control sí, pero sin xenofobia. El hemiciclo bullía, diputados tecleando en sus móviles, asesores susurrando estrategias. El olor a café y a tensión flotaba en el aire, y las cámaras de Telemadrid capturaban cada gesto para el prime time. Llegó el turno del PSOE. Espinar se levantó, ajustándose la chaqueta roja como un torero que se prepara para la faena. Su pregunta inicial parecía inofensiva, un repaso a los males crónicos de Madrid, el caos en el metro, las listas de espera sanitarias que superaban el 1.000.000 de personas, la privatización de la salud que, según ella, cuesta vidas como en Andalucía. Mencionó los 5.000 millones supuestamente regalados a Quirón, la empresa ligada al entorno de Ayuso, un guiño a las sombras de corrupción que planeaban sobre la pareja de la presidenta. Tocó la educación asfixiada por recortes, la vivienda inalcanzable para los jóvenes, y remató con un gancho sobre el aborto. Entre sus objetivos para 2025 está enviar el registro de objetores para la práctica del aborto. El salón contuvo el aliento. El tema del aborto era minado.
Ayuso había sido acusada de obstruir la ley nacional, enviando mujeres a clínicas privadas o incluso fuera de Madrid. Era un terreno donde la izquierda veía machismo rampante, y la derecha, un ataque a la conciencia individual. Ayuso, con su cronómetro en mano, los tiempos son sagrados en estos duelos, se levantó con calma felina. Su primera réplica fue un latigazo corto, pero venenoso. Señorías, hablan de cualquier cosa para no tratar en esta asamblea a las chistorras y prostitutas. Y a esta altura de la vida, nadie les cree. Nadie. El hemiciclo estalló en murmullos. ¿Chistorras y prostitutas? Era un insulto velado, pero directo. Acusaba a la oposición de chismosas y de aliarse con intereses turbios. Espinar enrojeció, no de vergüenza, sino de ira. El presidente de la Asamblea, un veterano del PP, golpeó el mazo para restaurar el orden, pero el daño estaba hecho. Humorísticamente, algunos diputados populares intercambiaron miradas cómplices, como si Ayuso hubiera lanzado una granada de mano envuelta en papel de regalo. Espinar no se quedó callada. Se levantó de nuevo, con los 3 minutos de réplica que le quedaban, y desató la tormenta. Mire, señora Ayuso, se puede ser hombre y feminista, ahí tiene al presidente del gobierno, y se puede ser mujer y machista, ahí tiene usted misma. El dardo era personal, acusándola de traicionar a su propio género. Siguió, ahora quiere impedir que se cumpla la ley del aborto en la Comunidad de Madrid. Y para ello, saca a pasear sus dones dictatoriales. Manda a las mujeres de Madrid a abortar a otro lado. Relajación imposible. Espinar alzaba la voz, gesticulando como una abogada en un juicio televisado. El gobierno de España no va a permitir que siga atacando a los madrileños. No vamos a retroceder 50 años. Olvídese, porque las mujeres de Madrid no se lo van a consentir. Luego, el golpe bajó sobre el bulo del jefe de gabinete de Ayuso contra el fiscal general Álvaro García Ortiz. Toda España ha visto cómo su jefe de gabinete reconocía que había fabricado un bulo. Y remató con lo que sería el catalizador del momento exacto. Usted, señora Ayuso, es la mayor representante de España de esa ola que está poniendo patas arriba el mundo. Es una perra mala, machista y reaccionaria que solo mira por su tren de vida. Mienten en su partido, mienten usted, y la van a mandar pa' casa en 2027. Ahorrese el bochorno y lárguese antes. Ahí estaba. Perra mala. Las palabras cayeron como un guante en la cara de Ayuso, resonando en el salón con un eco que las cámaras no captaron pero que todos sintieron. No era solo un insulto, era la culminación de años de rencores. Perra, con su doble sentido de hembra canina y mujer despreciable, evocaba esos memes antiguos donde Espinar ya había comparado a la derecha con perros rabiosos. Mala, un adjetivo que pintaba a Ayuso no como líder, sino como villana de telenovela. El hemiciclo se paralizó por un segundo eterno. Diputados del PSOE aplaudieron, los del PP abuchearon, y Vox gritó «fuera, fuera». Ayuso no parpadeó, su rostro era una máscara de acero, pero en sus ojos brillaba esa chispa de quien acaba de recibir el regalo perfecto para contraatacar. Humorísticamente, uno podría imaginarla pensando «gracias, Mar, por darme la munición en bandeja». Pero el tono era serio, esto no era un chiste de monólogos, sino política cruda, donde las palabras hieren reputaciones y votantes. Y entonces llegó el momento exacto. La brutal bofetada verbal de Ayuso. Con los 3 minutos completos por delante ella, maestra del timín, se había reservado el tiempo como un boxeador guarda su gancho de derecha, se levantó y comenzó su réplica con una lentitud calculada, como si estuviera desgranando un rosario de verdades inconvenientes. Hombre, habla de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal. Porque no se ha metido en sede judicial. Eso sería un delito. En una operación para salvar al fiscal general del Estado. Pausa. El salón contenía el aliento. Mire, hablamos de mentiras. El fiscal general que mintió al propio sistema judicial. El fiscal borrando su teléfono móvil, obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia. Móvil que también borró el propio presidente del gobierno. Era el inicio de una avalancha. Ayuso no gritaba, hablaba con esa cadencia madrileña, pausada y punzante, enumerando pecados como un fiscal implacable. Tienen a su número 2 en la cárcel, el señor Cerdán. A su otro número 2 la justicia sí que le va a mandar dentro, a la propia prisión. Va de camino. Tocó el caso de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana recibida en secreto en Madrid durante la pandemia. Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid. Ocultaron las juergas del Tito Berni, utilizando la prostitución y chicas jóvenes. ¿Qué feminismo les ha quedado?
El feminismo, ese talismán de Espinar, devuelto como un boomerang. Siguió con los sobres en B, el presidente del gobierno que no puede negar no haber cobrado el metálico del partido. Su portavoz en el Congreso y algunos ministros bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto. Es más, han negado que había sobres cuando había por todas partes. Ayuso gesticulaba con las manos, como si estuviera desmontando un castillo de naipes, uno por uno. Sobres que hemos visto incluso en las portadas. Con el 2 del partido al frente. Aquel que aupó en urnas de cartón a su secretario general. El salón era un hervidero. Espinar, sentada, tomaba notas furiosamente, pero su rostro delataba el impacto. No paró. Mintieron con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes. Su legislatura se sustenta en un pacto oculto y corrupto con Bildu que está en medio de una trama de corrupción en Navarra que ustedes están callando. Bildu, con el que juraron que no pactarían. Tampoco pactarían con Podemos. Traerían a Puigdemont ante la justicia. Cada frase era un uppercut. La mujer del presidente, Begoña Gómez, en el banquillo por tráfico de influencias, la mujer del presidente ha mentido en sede judicial. El hermano de Ximo Puig, expresidente valenciano, y los favores al hermano de Sánchez, han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia que ahora está en el banquillo. Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del gobierno. Ayuso aceleró, como un tren que gana velocidad en bajada. El presidente del gobierno ha mentido cuando ha sido incapaz de felicitar al Nobel de la Paz, María Corina Machado, lo que les tenía que dar vergüenza. 6 veces lo hizo con otros premios Nobel. La amnistía a los independentistas, mintieron con la amnistía. Mintieron con los indultos. El caso Coldo, el exchofer de Ábalos envuelto en comisiones por mascarillas, mintieron con el caso Coldo. Nadie le conocía y luego era colega de todos. La OTAN, la Comisión de Venecia, la energía nuclear negada a Madrid pero concedida a Cataluña, mintieron a la OTAN. Mintieron a la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa. Mintieron sobre la energía nuclear negándosela a Madrid pero dándosela, eso sí, bien a Cataluña. El clímax se acercaba, y Ayuso lo sabía. Tocó la economía, el nervio expuesto de cualquier gobierno. Mintieron con los precios de la luz cuando ya vamos por 5ª subida consecutiva que está acosando a la gente. Bulos contra la Guardia Civil, presupuestos no presentados, edificios de Muface usados por la familia Sánchez para negocios, han mentido sobre bulos contra la Guardia Civil. Han mentido sobre sus pretensiones de no presentar presupuestos. Han mentido con los edificios de Muface utilizados por la familia del presidente del gobierno para sus negocios. La pandemia, ese fantasma eterno, han mentido durante toda la pandemia con cierres ilegales. Y remató con fotos falsas del metro de París vendidas como madrileño, mienten con fotos del metro de París para decir que es el metro de Madrid. El salón estaba en silencio sepulcral, roto solo por aplausos esporádicos del PP. Ayuso, con el cronómetro casi al límite, lanzó el knockout. Han mentido con cada escándalo. Y han puesto a todos los delincuentes a redactar sus propias leyes. Han vulnerado la Constitución a muerte. En resumen, ustedes y su jefe, el presidente del gobierno, solo mienten. Mienten y mienten. No hacen otra cosa. El mazo del presidente golpeó 3 veces. Fin del turno. Espinar se hundió en su escaño, pálida, mientras sus compañeros le palmeaban la espalda en un gesto de solidaridad forzada. Ayuso regresó al suyo con una media sonrisa, como quien acaba de ganar un pulso. El momento exacto, esa enumeración implacable, esa lista de agravios que duró casi 3 minutos, se había grabado en la memoria colectiva. No era solo una réplica, era una disección quirúrgica del gobierno de Sánchez, usando el insulto de Espinar como excusa para exponer las grietas de la izquierda. El aftermath fue inmediato y caótico. Las redes sociales estallaron. En X, el hashtag #perramala Ayuso se volvió trending en minutos, pero con un twist. Mientras la izquierda lo usaba para viralizar clips de Espinar destrozando a la presidenta, solo sabe ladrar, decían algunos shorts, la derecha lo revertía con memes de Ayuso como una leona devorando a un cordero socialista. La lacaya ladró, pero la jefa mordió, tuiteaba un usuario con 50.000 seguidores, adjuntando el vídeo del momento. El periodista camorrista, ese canal sensacionalista que vive de estos duelos, subió el clip titulado El momento exacto de la brutal bofetada de Ayuso a la lacaya de Sánchez cara aterrada por llamarla cara aterrada, que acumuló 137.000 vistas en horas. Comentarios como Ayuso 1, PSOE 0 se multiplicaban, con toques de humor. Espinar llamó perra mala a Ayuso, pero olvidó que las perras madrileñas no perdonan.
En la prensa, el espectro fue amplio. El Mundo y ABC lo celebraron como una masterclass de réplica, destacando cómo Ayuso había convertido un insulto en un mitin preelectoral. La presidenta no solo defendió su honor, sino que enterró al PSOE madrileño, escribía un columnista, con un guiño irónico a los perros de 2022. La Sexta y El País, en cambio, lo pintaron como un ataque personal más de la ultraderecha, enfocándose en el machismo implícito de llamar chistorras y prostitutas a la oposición. Ayuso evade el debate con insultos, titulaba un artículo, ignorando la lista de mentiras. Humorísticamente, un tuitero progresista bromeó, si llamar perra mala es ofensivo, ¿qué decir de prostitutas? Ayuso eleva el insultario a arte. Políticamente, el impacto fue profundo. En Ferraz, Sánchez convocó una reunión de urgencia con su equipo madrileño. Espinar, lejos de retractarse, defendió su pulla en una entrevista posterior. Llamé perra mala a su política, no a su persona. Es una líder que muerde a las mujeres de su propia comunidad. Pero el desgaste era evidente. Encuestas flash post-debate daban a Ayuso un repunte del 3% en intención de voto. Vox aplaudió desde la distancia, aunque Monasterio tuiteó, bien por Ayuso, pero sin pactos con los mentirosos. Más Madrid, neutral en el insulto, criticó a ambas, política de patio de colegio, mientras Madrid se ahoga en listas de espera. Días después, el eco persistía. En una tertulia de Onda Cero, un tertuliano comparó el duelo con un partido de fútbol. Espinar marcó un gol en propia puerta al insultar, y Ayuso metió un hat-trick de mentiras ajenas. Otro, con humor seco, añadió, si la política es un zoo, Ayuso es la leona y Espinar la que tira huesos al foso. Pero el tono serio prevalecía. Analistas como Ignacio Urquizu, en El Confidencial, advertían, este enfrentamiento refleja la polarización terminal de España. Ayuso gana en Madrid porque toca fibras reales, corrupción central vs. gestión local. Sánchez, con su pacto con Bildu, se expone cada vez más. Para entender el peso de ese momento, hay que retroceder. Ayuso no nació presidenta, era una militante de base, community manager accidental de Pecas, la perra de Esperanza Aguirre, un detalle que la oposición aún usa para mofarse, aunque ella lo niega con vehemencia, bulo de los socialistas, que inventan hasta tweets de perros. Su ascenso en 2021, en plena pandemia, fue meteórico. Mientras Sánchez imponía confinamientos estrictos, Ayuso apostó por la apertura, los test masivos y un discurso de libertad o socialismo. Madrid resistió las olas mejor que otras regiones, y su popularidad se disparó. Sánchez, herido, la acusó de negligente, pero los datos le daban la razón. Desde entonces, cada sesión era un ring donde Ayuso defendía su feudo. Espinar, por su parte, representaba la nueva Guardia Socialista, hija de la transición, pero marcada por la crisis de 2008. En el ayuntamiento con Carmena, había lidiado con la plaga de Airbnb y la gentrificación, temas que ahora usaba contra Ayuso. Mientras ella regala millones a privados, los jóvenes duermen en la calle. Pero su radicalización reciente, quizá por la presión de un PSOE madrileño en horas bajas, la había llevado a errores como este. Llamar perra mala no era solo un exabrupto, era admitir que la contención había fallado, que la izquierda, acorralada, recurría al lenguaje de la taberna. Semanas después, el incidente se diluyó en el ciclo noticioso, pero dejó cicatrices. Ayuso impulsó una ley de aborto autonómica que equilibraba derechos y objeciones, silenciando críticas. Espinar, humillada pero resiliente, prometió más fuerza en el próximo pleno. Sánchez, en un mitin en Vallecas, aludió veladamente, en Madrid hay quien ladra mucho pero no gobierna para todos. Y en las calles, madrileños de a pie comentaban con sorna, al final, entre perras y lacayas, ¿quién cuida del corral? Era política española en estado puro. Seria, informativa en su crudeza, con un humor que asoma en los márgenes, recordándonos que, detrás de los insultos, late una nación dividida pero vibrante. Pero volvamos al núcleo, porque ese momento exacto merecía disección. Cuando Ayuso dijo «solo mienten», no era retórica vacía. Cada acusación tenía raíz. El caso Cerdán, el número 2 de Sánchez, en prisión provisional por corrupción en contratos, el borrado de móviles en el caso del fiscal García Ortiz, que olía a obstrucción, los sobres de Bárcenas, resucitados en 2024 con nuevas grabaciones. Ayuso no inventaba, citaba informes judiciales, portadas del País que ahora la oposición ignoraba. Era una bofetada porque exponía la hipocresía. ¿Cómo acusar de mentiras a alguien mientras tu propio gobierno navega en mares de B?